política agresiva contra las organizaciones, teníamos una gran debilidad de nuestros gobiernos municipales y teníamos mercados monopólicos de baja violencia. Hay otro escenario en donde los gobiernos echan a andar una política de arrestos mucho más agresiva contra las organizaciones criminales, pero tienen un, digamos, talón de Aquiles, y es que tienen instituciones gubernamentales locales débiles. Y esta combinación lo que genera es un mercado oligopólico, ya no tenemos esa organización dominante, ahora tenemos organizaciones desiguales, pequeñas y chicas, pocas, pero que están frecuentemente luchando por el dominio de ese mercado, y esta competencia oligopólica nos genera generalmente una alta violencia. ¿Esto les suena familiar? Bueno, yo diría que es justamente lo que estamos experimentando en México. Tenemos una tercera combinación, y es donde hay una política de arrestos fuerte del gobierno, hay una política muy agresiva contra las organizaciones, pero en donde tenemos instituciones gubernamentales fuertes, tenemos buenos cuerpos policiales entrenados, bien pagados, capacitados, que pueden perseguir a las organizaciones con eficacia, pueden contenerlas, pueden castigarlas, y esto genera un mercado de muy alta competencia. En este escenario de muy alta competencia tenemos una baja en violencia. A mí me parece que este es el escenario en varias ciudades de Estados Unidos, en donde se ha logrado, digamos, generar un mercado de muchas pequeñas organizaciones. No hay barreras de entrada, son muy bajas para entrar a este mercado, y la violencia que se genera entre ellas es mínima. Son tan pequeñas que no hay realmente una gran ambición por hacerse del mercado de otra, no te generaría una gran utilidad, digamos, apropiarte del mercado de los clientes de otra organización de narcomenudistas, y aparte son muchísimas que compiten en ese mercado. Vean ustedes cómo estas suposiciones teóricas parecen verificarse en México. Los municipios que indico con el color rosa son estos municipios que registran estos escenarios de competencia oligopólica, en donde hay generalmente 2 o más cárteles peleando por el mercado, y son municipios de alta violencia. Es el caso de Juárez, donde tenemos la presencia de 2 cárteles, de Monterrey, otra vez con 2, en Guadalajara tenemos 4 cárteles peleándose el mercado, en Zapopan está ahí pegado a Guadalajara igual. Luego tenemos estos mercados de alta competencia con muy pequeñas organizaciones peleando. Yo ubico esos mercados en el Estado de México, sobre todo, y en el DF, donde no tenemos presencia de cárteles, sino de pequeñas organizaciones locales que se dedican al narcomenudeo, y esta alta competencia nos lleva a niveles de ejecuciones mucho menores, una violencia mucho más baja. Y tenemos, por último, los casos de presencia monopólica de un cártel, en donde no tiene rivales, no hay competencia, es la presencia única de una sola organización, y también los tenemos con violencia baja. Este sería el caso de León, Guanajuato y de Puebla. ¿Okay? Quisiera, ya para finalizar, citar el presidente Calderón el fin de semana, el sábado, hizo un par de declaraciones interesantes. Dijo, primero, que hay gente que le reprocha a mi gobierno que combata a los criminales. Y ahora sí, ¿qué querían que hiciera? Dice el presidente, que los invitara a pasar, que los saludara, que les ofreciera un cafecito. Digo, más allá de la ironía del presidente, bueno, habría que responder que en mi caso, por ejemplo, que he criticado la estrategia del gobierno, no estoy pidiendo
que no se enfrente y que no se arreste a los criminales. Más bien, lo que he pensado junto con algunos otros críticos es que, en primer lugar, ningún gobierno, ningún Estado tiene la capacidad suficiente para combatir simultáneamente a todos los criminales. Generalmente los gobiernos definen prioridades y además no se cuestiona el combate al crimen organizado, sino que más bien lo que se pide es que se elijan prioridades adecuadas. Lo que se cuestiona es si se está actuando con eficacia y si se están obteniendo los resultados deseados. Ese es el punto. El punto no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo estamos luchando contra ellas? ¿Estamos realmente disminuyendo el consumo de drogas doméstico? ¿Estamos disminuyendo los delitos? ¿Estamos disminuyendo la violencia? Todos esos indicadores no muestran mejoría. Tenemos violencia alta que ha sido creciente en los últimos años. Tenemos también, como les mostré, un consumo que, aunque bajo, con una tendencia a la alza, de manera que ahí no queda claro cuál es el indicador, digamos, de éxito de la estrategia, y por eso estamos pidiendo que se revaloren componentes de la estrategia, se modifiquen para mejorarla. Lo segundo que dijo el presidente fue que, aunque son muy espectaculares los grupos de crimen organizado en todo el país, ese no es el crimen habitual que sufre la gente. El robo es el crimen que sufre la gente y no es la familia ni la mano con ojos, es el ratero común. Entonces el presidente ubica el problema no en las bandas criminales, sino en los rateros comunes. Sin embargo, el aumento súbito de la violencia en los últimos años ha propiciado la proliferación de bandas que, como les decía hace un momento, venden ilegalmente protección. Son estos extorsionadores, lo que ha elevado alarmantemente las tasas de extorsión que ahora sufren muchos mexicanos, porque los extorsionadores no solamente van y amenazan a los ricos, los extorsionadores van y amenazan al taquero, amenazan a la marchante del mercado, también van con el empresario rico, van con el clase mediero. Es decir, este problema es generalizado y ha experimentado un crecimiento masivo en los últimos 2 años. Y tenemos también casos como el robo de vehículo, es decir, los rateros que nos roban los coches y que es un delito que sufrimos muchos ciudadanos, y esos rateros también están organizados. Es decir, sí es el crimen organizado el que está afectando mucho a la gente. Los rateros también se organizan, no son raterillos ahí nomás que andan hurgando ingenuamente a ver si se encuentran un bochito. Se trata de bandas que planean bien los hurtos de coches, que generalmente también utilizan estos coches para transportar droga, para transportar un secuestrado, etcétera. Está vinculado, digamos, este delito de robo de vehículo con los delitos típicos de las organizaciones criminales. Entonces, no son cosas distintas. Sí están vinculados. El robo, el ratero también trabaja para organizaciones criminales y le está causando un daño tremendo a la población. Ya tengo el tiempo corto. Entonces, pues como recomendaciones, aquí está Mark Klayman, que seguramente hablará de esto. Yo básicamente quería respaldar una de sus propuestas con algunas pequeñas modificaciones. Él tocará esto en su intervención, a mí ya no me da tiempo por el tiempo. Y quizás aquí, ¿sí? Bueno, entonces rápidamente, como lo ha sugerido Mark, Estados Unidos puede implementar una estrategia disuasiva con base en medidas coercitivas en su propio territorio. No parece viable atribuir la violencia de forma inequívoca a una organización. Ahorita les explico esto. Sin embargo, se podría llevar a cabo una estrategia con base en un criterio territorial, particularmente en ciudades fronterizas, castigar a las redes de distribución que se originan en los municipios más violentos.
entonces las autoridades en Estados Unidos castigarían a las redes de distribución que adquieran drogas procedentes de los municipios fronterizos más violentos. Básicamente, Mark, entre muchas otras cosas, ha propuesto que una manera de disuadir a los criminales y de, digamos, propiciar que bajen sus niveles de violencia es que el gobierno concentre sus esfuerzos en aquellas organizaciones que le causan más daño a la población, que cometen masacres continuamente, que extorsionan o secuestran masivamente. Y entonces lo que él ha propuesto es que se seleccione a la organización más dañina y se concentren los recursos en ella para pelear contra ella. En este caso, Mark ha propuesto que fueran las autoridades del otro lado de la frontera las que castigaran, por ejemplo, a los clientes de los Zetas, pero del lado de Estados Unidos, para finalmente causarle un daño, digamos, a los Zetas o a la organización que fuera la más dañina y irlos sacando del mercado. Lo que pasa es que muchas veces no es fácil saber si son los Zetas o son los templarios o si es el otro cártel el que está matando más gente. Es muy incierto, es muy difícil saber quién está cometiendo el crimen. Entonces quizás lo que podríamos plantear es, en lugar de enfocarnos en las organizaciones más violentas, sancionar, por así decirlo, más bien a los municipios más violentos, es decir, con un criterio territorial. Y entonces aquellas organizaciones americanas que reciban droga de aquellas organizaciones que operan en el municipio más violento de México, más violento de la frontera norte, esas serían las organizaciones que serían más atacadas y más agredidas por las autoridades americanas, de manera que se afectara la viabilidad y la salud financiera de las organizaciones que operan en los municipios más violentos de la frontera. Si no lo expliqué con la claridad y con la precisión debida, Mark estará aquí para hacerme las correcciones necesarias. Y por último, comentar que me parece que en México, en el ámbito local, deben echarse a andar estrategias para dislocar mercados territoriales de narcomenudeo, es decir, los famosos mercados abiertos, los antros, etcétera, que les comentaba hace un momento, que serán sustituidos por mercados con base en redes interpersonales, menos violentos, es decir, mercados cerrados en donde la mercancía, la droga, es más bien transportada al usuario en su oficina o en su lugar de residencia, etcétera. Estas estrategias para dislocar estos mercados abiertos podrían ser patrullaje intensivo en los puntos de alta conflictividad, redadas, compras encubiertas o aplicación de la ley de extinción de dominio, entre otras. Es todo. Muchas gracias. Mark Kleiman, profesor estadounidense de la Escuela de Asuntos Públicos de University of California, Los Ángeles. Es reconocido en Estados Unidos por su investigación en el tema de las drogas, autor de Marijuana Cost of Abuse y The Cost of Control and Against Excess, Drug Policy for Result. Su libro más reciente se titula When Brute Force Fails, How to Have Less Crime and Less Punishment, en el que argumenta que las fuerzas policiales deberían de ver cada arresto como una pérdida, no una victoria. Thanks very much for that kind introduction. Actually, I have some rather bad news. Mark Kleiman couldn't make it. I'm George Will, and they've asked me to substitute. It's always a pleasure and an honor to follow Eduardo, and a little intimidating. He has the unfair advantage of knowing a lot more than I do, and shamelessly exploits that advantage. He has the characteristic that no matter how depressed
and worried and hopeless I feel when he starts speaking. By the time he's finished, I'm much more depressed. But that was really a spectacular presentation, and I thank you for it. And it's a good segue into my presentation. I want to take my time now, to follow up on the proposal I offered in very outline form this morning, and that Eduardo referred to, about a crackdown on Mexican drug violence executed mostly in the U.S. And as I hope I said this morning, this is an idea that may be a good idea. It's an idea that might actually reduce drug violence in Mexico, and I think that distinguishes it from any other idea that I've heard in terms of the possibility of short-term efficacy. But I want to stress that it may not be a good idea. There are lots of things we don't know that we'd have to know in order first to figure out whether it's a good idea and second to figure out how to do it. So I want to run through a little of that planning process as I imagine it might be carried out by or for the staff of the president to be elected in July. So just to review quickly. And some of the things that Eduardo said have already suggested to me this needs some revision, as it well may. So I was imagining a selection based on organization. Eduardo says, no, we want to select based on geography because we can tell where the drugs come from more easily than we can tell who's providing them. That has the disadvantage that a given U.S. city is likely to be supplied from the same part of Mexico, no matter which group, even if they're competitive groups, are getting their drug from. And therefore, it may be hard to make a particular retailer in Seattle uncompetitive with the other retailers in Seattle if they're all under the same pressure because they're all getting their drugs from Tijuana or wherever it was. So that may be a complexity, or may not. I mean, after all, we've got mobile forces. We could focus a lot of drug enforcement on Seattle if we needed to. But anyway, pick either an organization or design a process for selecting either organization or a stretch of territory. Announce what the process is. Right, there's currently a fairly serious crackdown both in the U.S. and in Mexico going on against Los Zetas, and that's not an unreasonable selection to make. If we had some scientific process for picking the worst drug trafficking organization in Mexico, it's easy to believe that Los Zetas would win that competition. But the strategy I want to propose has to be by its nature a public strategy because it's a strategy based on threats. If you're quietly and secretly attacking Los Zetas for no particular announced reason, then you don't generate the incentive effects you want to generate. Particularly if you can destroy them, you haven't established that you can destroy the next organization you want to threaten. And that, it seems to me, is the key to this. So pick a selection principle. If you're going to focus on a group, that could either be, we're going to have a scoring system. We're going to count the number of killings. We're going to count the number of extortions. We're going to count the number of terroristic acts. We're going to weight the killings differently based on whether it's another drug dealer or an ordinary citizen or a police officer or a judge or a reporter or a mayor. Work out what the formula is. Figure out whether we've got enough data to support that selection process, and that may be complicated. I'll get to that. So that's one approach, is to have a scoring system, say we're going to count acts of violence over the next 3 months, or until we have a clear winner. And at that point, we'll pick the most violent organization for this takedown effort. An alternative would be to say, we're going to wait for the next completely outrageous action. The next time 6 heads are rolled out on a dance floor. The next time 35 corpses are left in the town square. We're going to wait for the next organization to make headlines, and we're going to land on them. The consequence of doing something spectacular is that we hit you spectacularly hard.
So those are two different approaches. The geographic approach is still a third approach. Select and announce the target, whether it's an organization or a piece of geography. Announce and deliver a focused attack in the U.S. So you'd want U.S. drug enforcement officials to say, at the request of the Mexican government, we have selected this stretch of territory or this organization for an attack. They have the U.S. drug market pretty well covered. They can put out the word through their informants. You may not be aware, to particular drug dealing organizations, you may not be aware of it, but your source is one of the sources that we have declared war on. And if you keep getting your drugs from them, we will start sending our undercover agents to buy from your from your dealers. We'll start trying to get wiretap orders against you. We'll be tracing your financial transactions. We'll be asking our informants for information specifically about you. We'll be focusing all of our pressure on whatever organizations are buying the drugs from the target area or the target drug trafficking organization in Mexico. And the claim here is that because drug law enforcement is the largest source of cost for a drug trafficking organization, they will respond to that threat by finding new sources. Or if they can't, they'll simply have to go out of business because they can't stand the pressure from law enforcement. Now, lots of reasons to think that might not work, but if it worked, you could then announce, we're running the contest again. We've destroyed Los Templarios, to make up an example. Okay, who wants to be next? Who wants to be the next organization to do something truly outrageous? Or who wants to be the organization that wins our next scoring process? Because we've already demonstrated we can destroy one organization and we'll do it again to whoever stands out as the most violent. And the result of that process, if it works, would be to have every organization compete to be less violent than its neighbor, to generate a race to the bottom in rates of violence. And keep repeating that until nobody stands out. Essentially, at that point, you're holding the U.S. drug revenues of all the Mexican drug traffickers hostage to their willingness to conduct their business in a relatively nonviolent manner. Now, let me underscore a point, because there's a way of saying that fast where it sounds like the old corrupt deal. We'll tolerate your dealing activity as long as you're not killing anybody and paying us off. There would be no promise here of impunity for anybody. There would merely be a promise of punity, if I can make up a word, for whatever organization you really wanted to go after. So drug enforcement would continue. If you're breaking the law, you're going to be at risk. But if your organization singles itself out as the most violent, then you're at very high risk of destruction. We'll try and bring that about. Now, you don't want to do that unless it works, right? Napoleon's first rule of generalship is, if you start out to take Vienna, take Vienna. So if President Calderon came to me today and said, okay, I want to adopt your strategy, my answer would be, don't. Not ready to do it yet. What we're ready to do right now is staff it out, is figure it out, is see whether we can actually carry this through. So, what don't we know? We don't know, or at least I didn't know until I'd heard Eduardo, as much as we could about the mechanisms of violence. In the U.S. drug markets, most of the violence that racked U.S. cities in the 1980s and early 1990s, which is described in the newspapers as drug market violence, was in fact drug market violence in the sense that it was violence among drug dealers. But it wasn't actually competitive violence. It was interpersonal violence among young men poisoned by testosterone and cocaine who had guns because they were in the drug business. And it meant that ordinary interpersonal disputes turned into homicides. It's not clear that there existed an organization that could have controlled that violence. So we need to know to what extent the big drug trafficking organizations actually have control of the people who do violence in their name. We have to figure out whether we can correctly attribute the killings to the organizations. Right? When they're being signed, that's not a very big problem.
unless somebody figures out, oh, I'm going to avoid being the target organization by committing a few murders and signing in them with the name of my rival. Now, that would be a kind of progress if organizations were trying to disclaim their violence rather than trying to claim it. But you'd still have to figure out whether you can actually make your selection on the right basis. You've got to figure out whether you can attribute correctly Mexican sources to U.S. dealing organizations. Have to figure out how many alternative sources every American dealer has, and whether you can follow that in real time. Whether when an American dealer switches from buying from Los Templarios to buying from Golfo, you can tell that that happened. Lots of risks. If you take down one of the big organizations, there's likely to be violence as people fight for its territory or for the leadership of the organization that replaces it. The only thing worse than organized crime sometimes is disorganized crime, where nobody's in charge. So you'd have to know more than I at least know about the internal structure of the markets. Viridiana Rios, a graduate student at the Harvard Government Department, has been doing some really, I think, quite brilliant work trying to understand what the mechanisms were for the upsurge in violence. We have to worry about a counterattack by the target organization, either in Mexico or in the U.S. Right? If you targeted Los Zetas, would they start putting bombs in marketplaces? Right? Would they be able to mount a level of violent attack on the state and on ordinary citizens that you couldn't sustain? No, that didn't work very well. Okay, so assuming for the moment that we identified some version of this thing that might work, we then have to do the operational planning. We then have to say, okay, who's going to do what, when, and how do we know whether it was done correctly? So we need the agencies to do the work. We need their needs. What resources are they going to need to carry out this task? Then you need an accountability system to monitor it, and an external reporting system so that the people of Mexico believe that they're being honestly served. Oops. So that's my story, and I'm not sticking to it. Right? I think this might be a good idea. It also might be a disaster on wheels. The new president who takes office in January ought to have the option of saying yes or saying no to an actually worked out plan that some skilled people think might work. That's not true right now. I think we should do what we can to close that gap. And I actually did manage to save the 5 minutes I ceded to Eduardo, so I'm now ready to turn the mic over to Alejandro. I should say in the question period, since I didn't get cross-examined this morning, anybody wants to ask me questions about this morning's talk, I'll be happy to answer. Thank you. Alejandro Hopp, politólogo mexicano, especialista en encuestas, socio consultor del Grupo de Economistas Asociados, dirige el proyecto MC2, Menos Crimen, Menos Castigo, iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa. Bueno, muchas gracias. Yo creo que agarró un currículum de hace como 7 años, pero en fin, no importa. Ya en GEA lo dejé hace como 8 años, pero digo hace 4 años, pero bueno. A ver, a mí me pusieron en un panel que la verdad no le entendía el título, ¿no? Porque me dicen drogas igual a violencia, no a fortalecimiento de las instituciones, lo cual es enteramente correcto, pero no lo entiendo, ¿no? O sea, sí, no es tampoco drogas, tampoco es igual a protección de la vida silvestre, ¿no? Pero, en fin, el punto es drogas. Si drogas es igual a violencia. Aquí a lo mejor nos enojan conmigo los organizadores, pero déjenme decirlo, lo ponen como afirmación y yo creo que hay que tratarlo como pregunta, ¿no? A ver, vamos a cómo funciona esto. Y de hecho, la respuesta a esa pregunta es que por lo regular las drogas no son igual a violencia. La mayor parte del consumo de drogas no está relacionado con violencia. La mayor parte de los consumidores de drogas no son violentos.
Y más importante, la mayor parte del tráfico, del comercio ilegal de drogas no es violento. Aquí puse en la gráfica, o por lo menos no hay una relación mecánica y directa entre comercio ilegal de drogas y determinados niveles de violencia. Aquí lo que puse en la gráfica es una medida de intensidad de tráfico que es decomisos per cápita de cocaína contra la tasa de homicidio por 100,000 habitantes en América Latina. Y hay, si alguien puede descubrir la correlación, pues que me avisen, ¿no? Está por todos lados. Allá arriba pues tenemos a Colombia, que decomisa mucho per cápita y tiene niveles de violencia relativamente altos, pero también tenemos por acá a Ecuador, que también decomisa mucho per cápita y tiene tasas de homicidio 4 veces inferiores. Y abajo pues igual pues tenemos desde El Salvador, que tiene 70 por 100,000 habitantes, hasta Argentina, y más o menos decomisan lo mismo. Ahora, ya hay otro caso fuera extrarregional que es interesante, ¿no? El caso de Turquía. Por Turquía pasa 75% de la heroína que surte al mercado europeo, y tiene una tasa de homicidio de 2.9 por 100,000 habitantes, 9 veces inferior a la de México, ¿no? Ahora, decir que no hay una conexión, mecánica y directa entre drogas y violencia, aquí no quiere decir que no pueda haber un nexo entre drogas y violencia. En un artículo ya clásico de 1985, un sociólogo estadounidense, Paul Goldstein, identificó 3 tipos de violencia posiblemente asociadas a las drogas. La primera es lo que se llamaba la violencia psicofarmacológica. ¿Qué es la violencia psicofarmacológica? Es la violencia que se genera por cambios conductuales que puede tener la sustancia sobre una persona, que este es el cocainómano que se pone violento en un bar, ¿no? La otra se llama violencia económica compulsiva, que es la violencia de usuarios crónicos para financiar su consumo. Este es el consumidor de heroína, el consumidor crónico de heroína que le roba, que asalta un Oxxo, ¿no? Y luego la violencia sistémica, que esta es la violencia que más se identifica con las drogas, que es o al menos en México, que es la violencia asociada a la operación de mercados ilegales. En cualquier momento dado hay un poquito de las 3, pero cuánto de cada una, pues eso es donde se pone interesante la cosa. Lo que hay... hoy en la mañana se decía, yo creo que correctamente, que hay que salirse de la discusión binaria legalización-prohibición, sino más bien hay que discutir esto en términos de un continuo regulatorio con diferentes combinaciones, donde en cualquier continuo regulatorio, digamos, fuera de las soluciones de esquina, en cualquier solución regulatoria que se nos ocurra, va a haber costos de control y costos de consumo, y entre los costos de control pues va a haber violencia sistémica, violencia económica compulsiva, pero también gasto en seguridad, mercados negros, corrupción, etc. Y del lado va a haber costos asociados al consumo, que es la violencia psicofarmacológica, los gastos en salud, etc. Lo más probable es que vaya a haber las dos en combinaciones distintas. Aquí déjenme darles un ejemplo, ¿no? Olvidémonos ahorita de las drogas ilegales, pondremos en una droga legal que se vende en México, se llama el alcohol, ¿no? El alcohol produce algo así como 30,000 muertes al año en México. Es responsable, según la Secretaría de Salud, de 9% de la carga de salud del país. Y a pesar de ello, 1 de cada 7 botellas que se venden en México son ilegales, según algunas estimaciones. Eso significa que más o menos, así a ojo de buen cubero, en valor el mercado ilegal de alcohol en México es del mismo tamaño del mercado ilegal de drogas en México, del mercado interno, no la exportación. Ahora, en un mundo ideal, lo que habría que hacer es pues, contar los costos. Si tuviéramos información perfecta, pues contaríamos los costos, contaríamos los beneficios, pues haríamos la comparación y elegiríamos la mejor alternativa. Eso sería un mundo ideal. Aquí en el planeta Tierra la información es más bien imperfecta y por tanto la comparación es muy complicada. Hay 2 cosas que sabemos absolutamente de cierto, ¿no? Las drogas ilegales tienen un sobreprecio que genera el riesgo de vender en un mercado ilegal, el riesgo de ser detenido, el riesgo de ser lesionado, el riesgo de ser matado.
Si elimináramos ese riesgo, pues caería el precio. ¿Cuánto caería el precio? Pues no sabemos con ciencia cierta, pero mucho o muchísimo no es una proporción descabellada. Véanlo de esta manera: 1 kilo de cocaína en Colombia hoy en condiciones de ilegalidad cuesta $2,000, $2 el gramo. Enviar un paquete de 1 kilo de Bogotá a la Ciudad de México cuesta 1,000 pesos. O sea, quiere decir $1 el kilo, $1 el gramo. Por 2, estamos hablando de 25 pesos puesto en la Ciudad de México. Hoy ese kilo vale 300 pesos, ese gramo en la Ciudad de México vale 300 pesos. Estamos hablando de caída del 90%. Sin impuestos, luego discutimos el tema de impuestos. Ahora, ese es un hecho, yo más o menos incontrovertible. El otro hecho que es también más o menos incontrovertible es que la demanda de drogas responde a los precios. Los consumidores de drogas no son marcianos y la ley de la oferta y la demanda funciona también en esos mercados. Ahora, lo que pueden ver aquí son menciones, son el precio de la heroína y la cocaína en Estados Unidos, un periodo relativamente largo, y las menciones en sala de emergencia. Si llega la gente a sala de emergencia y le preguntan si consumió heroína, cocaína, etcétera, y sí hay una relación inversa, que es previsible lo que se esperaría, ¿no? A menor precio, más menciones. Ahora, ¿de qué tamaño es la sensibilidad del precio? Es ahí donde empezamos a entrar en terrenos complicados. La verdad es que no sabemos. No sabemos a ciencia cierta. Las estimaciones, por ejemplo, y por lo menos las estimaciones existentes serán en rangos muy amplios. Para el caso de la cocaína, por ejemplo, las estimaciones que yo pude ubicar van de menos 0.41 a menos 2.44. ¿Qué quiere decir eso? Que si cayera el 90% el precio, pues podríamos tener igual un incremento de demanda de 36% que un incremento de demanda de 220%. Pequeña diferencia. Ahora, podríamos tratar de apretar un poco los rangos para tener, pues no, porque la información sobre precios pues tiene muchos problemas de calidad y frecuencia, y la de volumen pues la podemos inferir y podemos tratar de estimarla, pero pues no hay ninguna manera de comprobarla directamente. Y peor aún, no solo no conocemos la elasticidad propia de la demanda de esta sustancia, sino que no conocemos las elasticidades cruzadas. Es decir, primero, no sabemos a qué pares de sustancias son sustitutos o complementos. En principio, se supone que el alcohol y la cocaína son complementos, uno sube y otro baja. Entonces, ¿cuánto crecería el consumo de alcohol si creciera el consumo de cocaína? ¿Quién sabe? El de marihuana, hay una discusión relativamente amplia si es complemento o sustituto del alcohol. No, la evidencia es mixta. Entonces, si crece el consumo, al estimar que pasaría en un mundo, de comercio legal de marihuana, pues es una segunda consideración si subiría el consumo de alcohol. Y además, el último punto es que con altísima probabilidad la elasticidad de largo plazo va a ser mucho mayor que la elasticidad de corto plazo. Ahora, ¿hay manera de resolver estos problemas? ¿Hay manera de despejar la incertidumbre? ¿Hay experiencias que nos digan, pues no realmente? A ver, la experienciación de Portugal, que ya se ha mencionado varias veces en este día, es una experiencia muy encomiable, que tiene muchos méritos, muchos sentidos, y que nos dice muchas cosas sobre muchos temas. Lo que nos dice básicamente nada es qué pasa con los precios. ¿Por qué? Porque la producción, el tráfico, el comercio, la distribución son ilegales en Portugal. Lo que es legal o no se penaliza es el consumo. Entonces siguen pagando precios de mercado negro. A ver, Holanda, ¿no?, que es otro caso muy conocido. En Holanda, donde están los cafés de cannabis y demás, ahí tenemos lo que se conoce como el problema de la puerta de atrás, que quiere decir que del mostrador del café hacia atrás todo es ilegal. El señor dueño de un café, cuando va a comprar su marihuana, puede ser detenido. Y de hecho, el gobierno holandés es muy punitivo con las acciones de tráfico y producción. Entonces, sabemos cuánto, si siguen pagando precios de mercado negro, siguen pagando precios de mercado negro.
La marihuana médica, algo muy similar. ¿Por qué? Porque sigue siendo ilegal frente al gobierno federal, ¿no? Al señor dueño de un dispensario lo pueden meter a la cárcel mañana. Y de hecho ha habido una política relativamente agresiva en los últimos tiempos del gobierno federal en contra de los dispensarios de marihuana médica. El señor tiene que cobrar ese riesgo y lo cobra. La medicalización de la heroína, que es lo que ya se ha mencionado, que es, digamos, una experiencia que de nuevo muy loable y muy interesante. Allí la bronca es que tenemos cuotas cuantitativas. El señor puede ir 3 veces, ¿no?, al día, ¿no? Y además pues, son números relativamente pequeños, ¿no? En lo que va de 1993 a 2007 pasaron exactamente 1.400 usuarios por el programa en Suiza. Ahora, la prohibición del alcohol, que esto se menciona como el caso supremo, pues no realmente. ¿Por qué? Porque la información es incompleta y mixta, tanto sobre peso como sobre volúmenes, antes, durante y después de la prohibición. Por eso las personas que se han puesto a investigar eso utilizan medidas indirectas, como por ejemplo las muertes por cirrosis hepática. Y los resultados, algunos resultados de esto son sugerentes, pero claramente no son concluyentes. Y además aquí déjenme hacer algún paréntesis sobre el tema de la prohibición. De la prohibición se habla mucho del caso de Estados Unidos. Lo que se dice menos es que al mismo tiempo hubo no menos de 9 países que también tuvieron prohibición del alcohol. Entre otros, Finlandia, Noruega, Islandia, la Unión Soviética, las Islas Faroe, por cierto, fue hasta 1992, algunas provincias canadienses, algunas provincias australianas, y pues la verdad, la mayor parte de esos casos no muestran las patologías del caso estadounidense. Lo que, no sé si ustedes han oído hablar del Al Capone de Oslo, ¿no?, o el Lucky Luciano de Reykjavik. Yo no, probablemente porque no existieron. Es decir, no, digo, las calles de Islandia no se ensangrentaron por conflictos entre bootleggers. Y hoy hay muchísimos países que prohíben el alcohol. Arabia Saudita, Irán, Yemen, Sudán, Kuwait. ¿Tienen un problema severo de violencia asociado al tráfico ilegal de alcohol? Pues no realmente. Y no se vayan tan lejos, las comunidades zapatistas en Chiapas prohíben el alcohol. El consumo, producción, comercio y tráfico de alcohol. ¿Tienen problemas, tienen bandas criminales de delincuencia organizada dedicadas al tráfico de alcohol? Pues no. Ahora, eso fue nada más paréntesis. Entonces aquí el problema, y esto es un problema, es que no podemos estimar con grados de precisión, con grados importantes de precisión, cuáles serían los costos en un escenario post-legalización, ¿no? Y esto tampoco podemos estimar cuál sería el nivel de violencia que se tendría, porque, como en todo, el diablo está en los detalles, ¿no? Y entonces, porque además aquí podemos diseñar el marco regulatorio que se nos ocurra, allá afuera esto pasa por el proceso político, y como pasa por el proceso político pueden estar seguros que acabaríamos con una situación distinta a lo diseñado y probablemente subóptima. Ahora, eso significa que previsiblemente no se puede hacer un argumento contundente costo-beneficio. Sí, y además con el agravante de que si optamos por alguna forma de legalización es difícil el regreso, por 2 razones. Uno, habría más usuarios dependientes, regresar a una condición de neoprohibición, por decirlo de alguna manera, sería muy costoso. Y segundo, ya tendríamos grupos de interés movilizados, tendríamos la Cámara Nacional de la Industria del Cannabis o la Cámara Nacional de la Industria de la Cocaína, que estarían interponiendo amparos y estarían yéndose a la Cámara de Diputados a cabildear y cosas así. Y esto, pues no sé cuál sea su intuición ética sobre este asunto, pero definitivamente es un problema político, porque en el fondo se está pidiendo a la población un salto al vacío, ¿no? Pero hay un problema, yo creo que más importante, que es la marihuana. Sí, previsiblemente está en niveles de respaldo en Estados Unidos, la legalización de marihuana está en niveles de respaldo de 50%, más o menos. Pero, como decía Mark Ayman, la marihuana representa entre 20 y 30% de los ingresos del narcotráfico y probablemente no más del 10% de la violencia asociada al narcotráfico. El grueso de los costos de consumo, el grueso de los costos de control en México están en cocaína, heroína, metanfetaminas, crack. Y la probabilidad de que eso
de que cambie en los próximos 5 años de manera radical el régimen de control, ya sea en Estados Unidos, ya sea a nivel internacional, ya sea en México, es básicamente cero. Digamos, son los niveles de respaldo de 2010 a la legalización de las sustancias allí descritas. Sin ninguna pasa de 10%. Estados Unidos y Canadá. Digo, podríamos preguntar distinta la pregunta, a lo mejor sale un poquito distinta, pero probablemente no mucho. Ahora, pero yo creo que lo importante, digamos, es que no solo importa el contexto, no solo importa el marco regulatorio, no solo importa qué leyes regulan a las drogas. Hay el contexto económico, político, social, cultural, histórico, institucional, importa y importa mucho. Un marco regulatorio, el mismo marco regulatorio puede producir resultados muy distintos en dos contextos distintos. Pero también importa las características del mercado y las características de la respuesta del Estado. O sea, ¿a quién la vende? O sea, primero, ¿qué se vende? No es lo mismo un mercado ilegal de marihuana que un mercado ilegal de crack. El mercado ilegal de marihuana previsiblemente se da en cantidades relativamente amplias, se da en cantidades relativamente amplias, hay muchas transacciones no comerciales, se dan en circuitos sociales más o menos cerrados. El crack tiende a darse más en transacciones pequeñas y frecuentes, más entre extraños, etc. ¿Quién la vende? ¿La venden hombres jóvenes? Hombres jóvenes, como sucedió en la epidemia de crack en Estados Unidos en los años 80 y 90, previsiblemente hay más violencia. ¿Hay pocos o hay muchos participantes? ¿Cuántas barreras a la entrada hay? ¿A quién se le vende? ¿No? ¿La venta es entre extraños, la venta es más o menos anónima o la venta se da en relaciones más o menos estables entre vendedor y comprador? ¿Cómo se vende? ¿Es flagrante? O sea, se da allí en la calle, se intercambia el crack, o se da, digamos, en un modelo de entrega a domicilio donde alguien habla y va el dealer a su casa y se lo trae. Yo creo que mientras más flagrante, más violento. Y por último, ¿cómo reacciona la autoridad? La autoridad puede reaccionar de muchas maneras, ¿no? Puede intentar suprimir vigorosamente el mercado, o puede crear algunos espacios de tolerancia, o de tolerancia más o menos estables, y puede haber algunas formas de persecución diferenciada a diferentes grupos dependiendo de su uso relativo de la violencia. Entonces significa, yo creo que eso sí da una señal, es decir, no tenemos que esperar a que cambie todo para que empiecen a cambiar algunas cosas, ¿no? Podemos desde el día de hoy, empezar a construir como hay muchas formas de comercio legal, hay muchas formas de regulación e impuestos, hay también muchas formas posibles de prohibición, algunas más draconianas que otras, algunas más crueles que otras. Podemos ir construyendo unas formas más inteligentes y menos rígidas, de menor intensidad de prohibición. Podríamos, con 3 objetivos: uno, reducir fundamental la intensidad en el uso de la violencia por cada peso que hay en el mercado, reducir la intensidad laboral en ese mercado y la dispersión geográfica del narcotráfico. Podríamos también atacar directamente los daños que genera ciertas formas de comercio de mercado interno, y podemos, sí, como también se mencionó en la mañana, ir promoviendo espacios para la experimentación y la equidad en el plano internacional. Esto significa varias cosas. No me voy a detener en la persecución diferenciada, tanto básicamente lo que dijeron Eduardo, lo que dijo Mark Clayman. Yo tengo por ahí una propuesta más o menos similar, ya fue explicada. Eso se puede hacer mañana, bueno, no se puede hacer mañana, hay que explorar la posibilidad, pero se puede hacer sin ningún tipo de modificación legislativa. Pero no es lo único que se puede hacer. El gobierno mexicano puede modular la intensidad de las acciones de erradicación, que es la política antinarcóticos más venerable de este país, tiene por lo menos 40 años, ¿no? Se puede, y además es una política que es básicamente inútil. ¿Por qué es inútil? Porque los productores se ajustan a la intensidad de la erradicación. Es decir, mientras más erradicamos, más siembra.
mientras menos erradicamos, no siembran, lo cual conduce a la lógica medio contraintuitiva que la mejor manera de reducir el tamaño de los cultivos ilícitos es no erradicar. Erradicar solo conduce a dispersar geográficamente el problema. Hoy, digamos, según datos que se pueden obtener haciendo un cálculo de la Sedena, el plantío promedio de marihuana en México mide 1,000 metros cuadrados, menos que este auditorio. Y si dan una tonelada por hectárea es mucho. Eso, de nuevo, lo puede hacer el gobierno federal y lo puede hacer sin anunciárselo a nadie. Nada más podría anunciar en enero en qué municipios van a erradicar. Y también podríamos ir cambiando nuestras políticas de interdicción aérea y marítima. A ver, esto es un dato importante. En enero de 2008, el gobierno federal anuncia que a partir de ese momento, todos los vuelos privados provenientes de Centro y Sudamérica tienen que detenerse para inspección en Tapachula, Cozumel. Y eso como una medida de evitar que llegara la cocaína por vía aérea a territorio nacional, lo cual tuvo dos efectos que fueron realmente fantásticos. Uno, nos llevamos de corbata a Honduras y Guatemala, porque ahora ya aterrizan los aviones. Y dos, alargamos la ruta terrestre en territorio nacional, lo cual significa con rutas más largas, más bodegas, más personal armado en más zonas del territorio. Eso, de nuevo, lo pueden cambiar mañana. Y también la interdicción marítima podríamos, en vez de colocar pocos o muchos recursos en Chiapas, los podríamos colocar, digamos, en Baja California. Y la inspección puede ser también diferenciada en puertos y aeropuertos. Ahora, en términos del mercado interno, también hay muchas cosas que se pueden hacer de nuevo sin cambiar el régimen regulatorio de fondo. Se puede, por ejemplo, en México ya está descriminalizado, básicamente estamos en la misma situación que Portugal, también está descriminalizado el consumo de droga, solo que con dosis personales muy chiquitas. Podríamos ampliar la dosis personal con un cambio relativamente menor a la Ley General de Salud. Se podrían ampliar las terapias de sustitución de mantenimiento con metadona, con buprenorfina o aún con heroína médica, como se inició en la mañana. Ya hay, para el caso de metadona, algunos programas en curso en Tijuana, en Ciudad Juárez, se podrían empujar. Te podrían también, digamos, para mercados muy flagrantes de drogas, para el narcomenudeo muy flagrante, hay intervenciones de baja intensidad contra venta de este tipo. También Mark Lehman ha escrito sobre este punto, que es el modelo de High Point, Carolina del Norte, que son intervenciones en las cuales con pocas detenciones se logra ir cerrando un mercado más o menos intenso. Y también experimentar con lo que ya se explicó, que son programas de abstinencia mandatada, ¿no? Que es el programa HOPE, que no tiene nada que ver conmigo. Y luego también, digamos, ya en el último punto, pues podemos ir ampliando espacio, podemos ir en el terreno diplomático ampliando espacio para mayor experimentación. Yo creo que, digamos, lo que hizo Bolivia el año pasado me parece perfecto, ¿no? Que denuncia la Convención Internacional, se sale y se regresa regresa con reservas para el tema de la hoja de coca y consumo tradicional de hoja de coca. Cosas así se pueden hacer. Y, digamos, este sí es mi fantasía jíbara, ¿no? Que pudiéramos incorporar a las convenciones internacionales alguna suerte de mecanismo financiero compensatorio para países productores o de tránsito, en la medida que el control de drogas es un bien público global y que por lo tanto hay el problema del polizonte, podría haber un argumento para este tipo de mecanismos. Estas son algunas ideas, hay muchas otras, pero aquí el punto, nada más, déjenme darles para cerrar en 52 segundos. Yo vengo durante 3 años estuve en el aparato de seguridad e inteligencia de este país, y durante 3 años conté muertos obsesivamente, todos los días. Y todos los días no solo los conté, sino que los vi en foto. Y vi no solo muertos, vi cadáveres decapitados, desmembrados, desollados, castrados, calcinados. De verdad, no me tienen que decir cómo es la violencia asociada al narcotráfico y al tráfico de drogas. Pero esa misma experiencia a mí me genera un sentido de urgencia, ¿no?
En México, hoy en la mañana también se hablaba de que esto va a ser un proceso de décadas y generaciones. No podemos esperar décadas y generaciones. Aquí no podemos esperar a que acabe una larguísima discusión política, jurídica, diplomática para que empiecen a mejorar las cosas. Necesitamos constar el mucho talento, la mucha energía, el mucho idealismo que hay aquí en cosas que podemos cambiar ya, en cosas que podemos transformar de una vez y en salvar vidas hoy, no en generaciones o décadas. Muchas gracias. Luis Astorga, doctor en Sociología por la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, mexicano, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, así como coordinador de la Cátedra UNESCO, Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas. Es autor de Seguridad, Traficantes y Militares, El Poder y la Sombra, El Siglo de las Drogas, El narcotráfico del porfiriato al nuevo milenio, Drogas sin fronteras y Mitología del narcotraficante en México. Buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a plantearles una serie de reflexiones y algunas propuestas que he presentado en otros foros, en otras ocasiones, con varios de mis colegas aquí presentes y que han sido invitados para participar en este foro. Una evaluación de la producción, del tráfico y consumo de drogas ilegales en México, desde que se aprobaron las primeras leyes prohibicionistas en el país en los años 20 del siglo XX, muestra que las políticas puestas en marcha para intentar reducir los niveles de esas actividades no han tenido éxito. El gobierno mexicano ha aprobado leyes acordes con sus necesidades internas y con los lineamientos establecidos por la ONU y Estados Unidos en esos temas. Cuenta con las instituciones encargadas de la vigilancia y la aplicación de esas leyes. Ha establecido mecanismos de cooperación judicial con otros estados. Ha capturado y encarcelado a miles de traficantes. A algunos los ha extraditado. Ha destruido una gran cantidad de plantíos ilegales. Ha decomisado e incinerado miles de toneladas de distintas drogas. Les ha quitado miles de armas cada vez más potentes a los delincuentes. Aeronaves, vehículos terrestres y marítimos, millones de dólares. Ha utilizado a decenas de miles de policías y militares contra las organizaciones de traficantes. En resumen, ha tratado de ser un alumno ejemplar, pero la estrategia punitiva no ha logrado los resultados esperados. Las instituciones policiales federales, estatales y municipales muestran todavía debilidades y fragilidad, unas más que otras, ante la expansión de la corrupción que parece incontenible. Las instituciones de seguridad se han deteriorado por los efectos combinados del dinero de los traficantes, la ausencia de una ética de servicio a la ciudadanía y la irresponsabilidad política de partidos y gobernantes pasados y presentes. En América Latina, México y los países de la zona andina, principalmente Colombia, Perú y Bolivia, han resentido con mayor fuerza la política antidrogas promovida por Estados Unidos desde principios del siglo XX y adoptada generalmente sin gran oposición de fondo por los gobiernos latinoamericanos. Como preludio de lo que llamaría la guerra contra las drogas, la administración Nixon puso en marcha en 1969 la Operación Intercepción en la frontera con México. Los controles a vehículos y personas no pararon el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero la medida sí provocó un conflicto diplomático. Posteriormente, entre 1975 y 1978, el gobierno mexicano, impulsado por Estados Unidos, inició un gran despliegue militar para destruir cultivos ilegales y le llamó Operación Cóndor. 10,000 militares fueron enviados a la sierra que comparten los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango para destruir cultivos de amapola y marihuana.
En 1978-1980, el gobierno de Julio César Turbay en Colombia puso en marcha la Operación Fulminante para destruir los cultivos de marihuana en La Guajira y la zona atlántica, también con unos 10,000 militares. En 1986, el presidente Reagan promulgó la Directiva de Seguridad Nacional 221, la cual definió el tráfico internacional de drogas como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En ese mismo año, el gobierno estadounidense comenzó en Bolivia la Operación Alto Horno, con tropas del Comando Sur, agentes de la DEA y helicópteros Black Hawk en apoyo a la Policía Nacional para destruir lugares de procesamiento de coca en los departamentos del Chapare, Beni y Santa Cruz. En 1987, la DEA y el Bureau of International Narcotics Matters del Departamento de Estado iniciaron la operación Corona de Nieve en 12 países, pero concentraron sus actividades en Perú, Bolivia y Ecuador. En 1989, la administración Bush lanzó la Iniciativa Andina en Colombia, Perú y Bolivia para reducir la producción y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, lo que implicó un financiamiento de poco más de $2,000 millones para asistencia militar y económica, programas de aplicación de la ley y apoyo de la DEA. En 2000 dio inicio el Plan Colombia y en 2007 la Estrategia Conjunta México-Estados Unidos llamada Iniciativa Mérida. El tráfico de drogas ilegales en México nació subordinado a la política desde los tiempos de la Revolución Mexicana y así continuó en el Estado posrevolucionario dominado por el Partido de Estado durante varias décadas. Los traficantes fueron simultáneamente contenidos, extorsionados, controlados y protegidos por el aparato político y de seguridad del Estado y a la vez marginados del poder político. El desmantelamiento en los años 80 del aparato político policiaco creado en los 40, es decir, la Dirección Federal de Seguridad, y más tarde el proceso de democratización y la reconfiguración del poder político en el país, junto con la diversificación y el crecimiento del mercado de las drogas ilegales en el mundo, provocó un cambio en la relación de subordinación y los traficantes empezaron a adquirir una mayor autonomía respecto del poder político. Como resultado de esa combinación de factores, surgieron condiciones de posibilidad para el crecimiento del mercado interno, la violencia entre las organizaciones criminales y de estas contra policías, militares y sociedad civil. En ausencia de una política de seguridad de Estado y la situación desastrosa de cientos de corporaciones policiales corruptas, desorganizadas y mal preparadas, además de un débil sistema de procuración de justicia y altos niveles de pobreza, desempleo y desigualdad que no han sido solucionados, el gobierno federal, desde la administración Zedillo hasta la del presidente Calderón, se ha apoyado cada vez con más fuerza y de manera desesperada en los militares para tratar de controlar los asuntos relacionados con el tráfico de drogas ilegales. México pasó de la seguridad autoritaria en la época de hegemonía del PRI a la inseguridad en la transición democrática, accidentada y sin rumbo claro. Al desaparecer el árbitro y sus mecanismos de control, las organizaciones criminales entraron en un proceso de lucha violenta por la hegemonía en el campo criminal. Hubo reconfiguración del campo político y del campo criminal dominado por las organizaciones del tráfico de drogas ilegales. Las relaciones entre ambos campos se modificaron. Pasaron de la subordinación histórica en la que los traficantes tenían 3 opciones si no aceptaban las reglas del juego del sistema autoritario. 1, salir del negocio, 2, ir a la cárcel y 3, morir. Pasaron de eso a los intentos de realizar cambios cualitativos en la correlación de fuerzas. Los criminales han aprovechado las diferencias políticas de los partidos gobernantes en los niveles federal, estatal y municipal, la fragmentación de la capacidad del Estado derivada de ellas, la corrupción de funcionarios y agentes de seguridad, la debilidad de la sociedad civil y el temor, la complacencia y la complicidad de algunos sectores de la misma. De esta manera, han puesto a la clase política frente a 3 alternativas. 1, subordinarse a los intereses criminales.
2, ser socios en igualdad de condiciones y beneficiarse mutuamente. Y 3, hacer causa común para aplicarles la ley. En años recientes, México ha sido noticia en la prensa internacional por la cantidad de homicidios dolosos, las modalidades de la violencia, su frecuencia y expansión en el territorio nacional. Se trata de una situación atribuida en mayor medida a las organizaciones criminales, algunas transnacionales y otras de carácter local, cuyos ingresos más importantes se derivan principal, pero no exclusivamente, en algunos casos, del tráfico de drogas ilegales. Las posiciones en torno a la actual política del gobierno mexicano para combatir a estas organizaciones y la escalada de la violencia de los últimos años están divididas. Para algunos críticos del presidente Calderón, la violencia ha sido provocada por una política errónea del gobierno contra los grupos criminales al sacudir el panal, usando las fuerzas federales, especialmente las militares, para tratar de legitimarse después de unas elecciones muy competidas cuyos resultados no fueron aceptados por algunos sectores de la población. Entre quienes esgrimen esta posición hay quienes responsabilizan al presidente Calderón por los miles de asesinatos ocurridos durante su mandato. Otra posición es la de quienes consideran que era necesaria la presencia y las acciones de los militares para tratar de contener y debilitar a las organizaciones criminales, dados varios elementos. Los bajos niveles de preparación de los miembros de las más de 2,000 instituciones policiales en el país y sus altos niveles de corrupción. La falta de cooperación entre las distintas fuerzas políticas que ocupan las posiciones de poder en el gobierno central, los estados y municipios, y por consiguiente entre las principales instituciones de seguridad del gobierno federal y las de los estados y municipios que dependen de ellas, frente a grupos criminales con gran poder económico y de fuego y generadores de situaciones de ingobernabilidad. Es cierto que el Estado mexicano no ha cumplido con su deber de darle seguridad a la población y se han documentado abusos de autoridad y violaciones de los derechos humanos de parte de las fuerzas federales y locales en la aplicación de la estrategia de seguridad. Hay justos reclamos de sectores de la sociedad civil para que eso no vuelva a suceder, se modifique la estrategia, se aplique la ley y se castigue a los culpables. Pero hay también excesos al atribuirle toda la responsabilidad al presidente, como si tuviera un poder mágico para evitar los homicidios. Se olvida que en México ya no existe un sistema de partido de Estado en el que el presidente tenía atribuciones metaconstitucionales y contaba con mecanismos de control autoritarios que utilizaba contra la oposición política y los grupos criminales que no se subordinaban. También se pasa por alto que la alternancia política, los diferentes partidos, solos o en coalición, tienen importantes posiciones de poder y responsabilidades no ejercidas en asuntos de seguridad. Las transformaciones del campo político en los últimos años en México han implicado a su vez modificaciones en sus nexos con el campo del tráfico de drogas y de las relaciones de poder dentro de este, pero también ha cambiado el tipo de vínculos de ambos campos con las corporaciones coactivas encargadas de hacer cumplir la ley, de vigilar, castigar y en otros casos de extorsionar y proteger a traficantes y organizaciones. El poder político fragmentado, la ausencia de una visión y una política compartida por todas las fuerzas políticas en asuntos de seguridad, en suma, la inexistencia de una política de seguridad de Estado es una condición que ha hecho posible un mayor grado de autonomía de policías, militares y traficantes respecto del poder político. Partidos distintos en administraciones municipales, estatales y federales se enfrentan a un mismo problema en gran parte del país, pero algunos evaden su responsabilidad inmediata y todos son rehenes de un paradigma punitivo que reproduce constantemente y de manera creciente aquello que pretende resolver. ¿Qué significa esta reconfiguración del campo político para las organizaciones de traficantes? Que quienes pueden proporcionar protección para sus actividades o con quienes se pueden asociar, o a quienes hay que amenazar, corromper o eliminar, forman parte de las estructuras de poder político que gobiernan en diferentes partes del país.
En otras palabras, las posibilidades de asociación, de proporcionar protección o las probabilidades de corrupción están diferencialmente distribuidas según las posiciones de poder que ocupan los distintos partidos políticos en el territorio nacional y su importancia estratégica para el negocio de las drogas ilegales. Quien está en posición de poder está en posición de otorgar protección, o visto de otra manera, a quienes tienen que sobornar los traficantes para poder sacar la droga hacia Estados Unidos o comercial en el país, son a quienes detentan posiciones de poder en los territorios de producción o atravesados por las rutas del tráfico. El poder político está diferencialmente distribuido en los estados y la composición política dista de ser homogénea. En este sentido, todos tienen corresponsabilidad. La mayor parte de las drogas ilegales que se producen y pasan por México van hacia el mercado de Estados Unidos. La mayor parte de las armas de los traficantes mexicanos vienen de Estados Unidos, país que consume y produce drogas y armas. Sin embargo, las organizaciones de traficantes que operan en su territorio, incluso las mexicanas, no afectan de la misma manera la capacidad de ese país para combatirlas y contenerlas. Estados Unidos no controla el consumo interno y cada vez menos la producción dentro de su territorio. México tampoco. Las instituciones de seguridad y procuración de justicia son más eficientes en Estados Unidos y la corrupción es menor y más controlada. Sus instituciones son sólidas. Es ahí donde está la diferencia. Estados Unidos es una democracia avanzada y México una democracia joven y frágil. Se pretende que México logre en muy poco tiempo consolidar instituciones democráticas que le permitirían contener mejor los ataques de la delincuencia organizada. Un objetivo válido en sí mismo. Lo que no se discute es la política prohibicionista que alimenta el poderío de las organizaciones de traficantes. No hay el más mínimo intento de modificar esa política. El de las drogas es el mercado ilegal con mayores niveles de violencia en el país. Mejorar las capacidades del Estado puede reducir y contener mejor esa violencia, pero la modificación de la política prohibicionista también. Sin embargo, los esfuerzos se concentran en una sola de las posibilidades y a veces en propuestas de descriminalización de la llamada dosis personal de ciertas drogas, insuficientes, sin duda, para la complejidad del problema. No hay países que propongan el fin del prohibicionismo con regulaciones similares a las existentes para otras sustancias de gran consumo en el mundo, como el tabaco y el alcohol, que concreticen ese planteamiento en su propio territorio y lo lleven a la Asamblea General de la ONU con miras a un cambio radical del paradigma punitivo vigente. Parecería que una estrategia que incluyera ambas perspectivas de manera simultánea es impensable para la clase política que decide estos asuntos. Hay también posiciones ortodoxas entre quienes defienden una y otra. Unos no quieren saber nada que tenga que ver con el fin del prohibicionismo y otros rechazan la presencia militar por principio, a pesar de la evidencia y escalamiento del nivel de las agresiones, la voluntad de poder de los traficantes y la debilidad de las instituciones policiales. En México se ha hablado de un posible retorno del PRI a la presidencia en 2012. También de la necesidad de desaparecer a las policías municipales, de tener solamente policías con mando único en los estados, además de la federal. Si eso se concretiza y un presidente surgido del PRI logra disciplinar a sus gobernadores y presidentes municipales, que ya ocupan la mayoría de esas posiciones políticas, la coincidencia de intereses entre el poder central y la mayor parte de los gobiernos del mismo partido en los estados y municipios productores de tráfico o de cruce de drogas hacia Estados Unidos y territorios de influencia de las coaliciones de traficantes más poderosas de México, implicaría mayores posibilidades de concentrar poder coactivo y usarlo ya sea para someter a los grupos criminales, supeditarlos al poder político y contener sus intentos de autonomía, o para aliarse con ellos y emplearlos contra sus enemigos políticos a cambio de protección e impunidad.
Un escenario de esa naturaleza es probable, pero no deseable, porque implica reforzar relaciones autoritarias y de corrupción en detrimento de la construcción y consolidación de la democracia en un proceso de alternancia en el poder y competencia de partidos políticos. Sin cambios radicales en el sistema internacional que prohíbe ciertas drogas y alimenta a los grupos criminales, más que un regreso a un pasado autoritario, sería mejor que los diferentes partidos políticos lograran dejar de lado sus intereses particulares y contribuyeran a la creación de las condiciones para contener a los violentos transgresores de la ley y a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Bueno, algunas propuestas. En el marco de la reconfiguración política del país, todos los partidos políticos, solos o en coalición, tienen posiciones de poder y 3 opciones frente a las peligrosas organizaciones criminales tendientes cada vez más al ejercicio de estrategias de tipo mafioso paramilitar. 1. Hacer un frente común para aplicar la ley, lo cual implicaría la creación de una política de seguridad de Estado en la que todos asumen su responsabilidad y suman fuerzas. 2. Establecer relaciones estratégicas de beneficio mutuo entre grupos políticos gobernantes y organizaciones delictivas. 3. No hacer nada y dejar que las organizaciones delictivas impongan sus reglas. Las 2 últimas implican consolidación de relaciones autoritarias y de corrupción en detrimento de la sociedad. No existen las organizaciones criminales democráticas, tampoco soluciones inmediatas para convertir a México en una democracia sólida, retirar a las Fuerzas Armadas ni legalizar las drogas actualmente prohibidas. Lo anterior no significa la inacción ni el abandono de esas aspiraciones, como bien lo muestra este foro. Es necesario equilibrar el presupuesto dedicado a la seguridad y el relacionado con la educación, investigación, prevención del consumo y el tratamiento de adictos, con miras a invertir la relación en el mediano y largo plazo, crear políticas de empleo para jóvenes y población campesina, la población más vulnerable donde los traficantes encuentran su inagotable ejército de reserva. El gobierno mexicano, y particularmente las Fuerzas Armadas, debería crear una base de datos de desertores y mecanismos eficaces de regulación interna y externa, especialmente de los grupos de élite, y vigilar que no pasen a engrosar las filas de los grupos criminales, ya que existe un alto riesgo de expansión rápida del paramilitarismo relacionado con el tráfico de drogas y de escalamiento de las estrategias de violencia y sus modalidades. Hasta hoy, las personas detenidas, procesadas, juzgadas, sentenciadas y extraditadas han sido solo traficantes, funcionarios de las instituciones de seguridad y policías. La cadena del negocio es más larga. Habría que aplicar también la ley a políticos, jueces, banqueros y empresarios vinculados con el tráfico de drogas. En la relación con Estados Unidos, el gobierno mexicano y la clase política tendrían que definir hasta dónde están dispuestos a llegar en la cooperación bilateral en asuntos como la Iniciativa Mérida y otras medidas como las sugeridas por el Comando Norte, que implican un reforzamiento de las acciones militares contra el crimen organizado, con una mayor influencia de militares estadounidenses en México, además de la de agentes de diversas instituciones de seguridad civiles que la que ha habido hasta ahora. No hay soluciones rápidas ni fáciles para salir de esta situación. El sistema prohibicionista internacional se rige por las convenciones de la ONU y no hay signos de cambio en el corto plazo. Estados Unidos tampoco ha modificado su posición ortodoxa, aunque reconoce ya en el discurso su corresponsabilidad por sus niveles de consumo, venta de armas y falta de controles para impedir el tráfico ilegal de las mismas y el transporte de dólares fuera de sus fronteras, producto de la venta de drogas. La Comisión Global de Políticas de Drogas, conformada por expresidentes de Brasil, Colombia, México y otras personalidades de la política, las finanzas y la literatura, ha señalado el fracaso de la estrategia punitiva y la necesidad de reformas urgentes a las políticas de control de drogas nacionales y mundiales. Propone dejar de lado la ideología y la conveniencia política y poner en práctica políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos.
Sus 11 recomendaciones deberían ser tomadas en cuenta por los gobiernos de América Latina para ejercer una diplomacia conjunta, innovadora, imaginativa y propositiva en la ONU y en la relación con Estados Unidos, para tratar de evitar que situaciones como las de México, Colombia y América Central se reproduzcan en otros países. Los esfuerzos por construir y consolidar estados democráticos pueden verse afectados seriamente por organizaciones criminales cuyo desarrollo y fortaleza se basa en gran medida en la existencia de los mercados de las drogas ilegales. De no actuar, seguiremos pagando con altos niveles de violencia y ríos de sangre los errores cada vez más costosos de una estrategia cuyos fundamentos se empezaron a diseñar hace poco más de un siglo. Muchas gracias. Andrés Layuz, activista político mexicano, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y maestro en Planeación Urbana y Desarrollo Internacional por el Massachusetts Institute of Technology. Ha participado en movilizaciones civiles como Voto Nulo, Internet Necesario, Ya Bájenle y El Aventón Ciudadano. Elaboró informes sobre la legalización de las drogas para la revista Nexos. Buenas tardes. Con esto iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Ya nos hicieron llegar del